Si bien el problema anterior se ha resuelto utilizando integrales, a nivel preuniversitario también hubiese sido posible resolver el problema. Una idea podría haber sido es encontrar esta fuerza variable tal y como lo hice en el video anterior, el cual la fuerza en función de y salía igual a 30y menos 50. Y calcular el trabajo mecánico de esta fuerza variable que depende de y a nivel preuniversitario también uno podría hacerlo de manera que el alumno entienda. Por ejemplo, trazando una gráfica donde la vertical es la fuerza y el eje horizontal sería la variable y el trabajo mecánico hecho por la fuerza desde una longitud L medios hasta L sería equivalente a calcular el área bajo la gráfica 30y menos 50 desde L medios a L medios sería el área de un trapecio, ¿no? Y de esta manera también podría encontrar el trabajo mecánico que ejerce la fuerza variable y nos saldría el mismo valor, 156.25. Otra manera hubiera sido considerar energías, donde en este caso sí vamos a considerar la energía potencial gravitatoria. Tenemos aquí en el gráfico la condición inicial dibujada a la izquierda y la condición final dibujada en la derecha. Y elegiríamos de manera conveniente el nivel de referencia para el cálculo de energía potencial gravitatoria, el cual sería la línea horizontal que pasa aproximadamente a la mitad de la cadena cuando toda la cadena ha caído. Es decir, si ha caído una longitud L en el eje vertical Y, nuestro nivel de referencia deberíamos elegirlo de tal manera que la energía potencial gravitatoria al final sea tal que la línea horizontal coincida con el centro de masa de toda la cadena, es decir, a la mitad de la cadena L medios. Por lo tanto, desde el origen, desde este punto de aquí hacia abajo hay una longitud L medios. Y para el caso inicial, tenemos pues que los centros de masa de ambos pedazos de cadena se encuentran más o menos a esta posición. De manera que inicialmente cada segmento de cadena que se encuentra en el plano inclinado tiene exclusivamente energía potencial gravitatoria, esa es la condición inicial, y en la condición final tenemos que la energía mecánica es exclusivamente energía cinética. Esto debido a que el nivel de referencia, el cual hemos colocado aquí, pasa prácticamente a lo largo del centro de gravedad de la cadena. Calculemos entonces la energía potencial gravitatoria inicial para el segmento de cadena que se encuentra en el plano inclinado. Si la longitud de cadena que se encuentra en el plano inclinado es igual a L medios, porque esa fue la condición inicial, entonces nosotros trazamos aquí una guía horizontal y si este es el centro de gravedad, esta pequeña longitud debería valer L medios multiplicado por el seno del ángulo θ. Análogamente, para el pedazo de cadena que está colgando del plano inclinado, tiene una longitud de y, por lo tanto la distancia, quiero decir la longitud de aquí hasta acá, donde este punto está a la altura del centro de masa del segmento de cadena que se encuentra colgando, sería igual a L medios. Bueno, aquí he cometido un error. Si la mitad de la cadena estaba colgando, toda la longitud es L medios, por lo tanto, la distancia del centro de masa hacia la parte superior sería igual a L cuartos. Análogamente, aquí sería L cuartos multiplicado por el seno del ángulo θ, ya que la longitud inclinada es L medios. Entonces, del centro de masa hasta la esquina sería el L cuartos. Proyectado en la vertical sería L cuartos por el seno de θ. Entonces, si la longitud total de la cadena es igual a L, la distancia entre la parte superior y el nivel de referencia será igual a L medios.
teniendo así que el nivel de referencia de la porción de cadena que está colgando, corrijo, la distancia del centro de masa de la porción de cadena que está colgando hacia el nivel de referencia será igual a esta longitud de acá. Y esta longitud no es más que L medios menos L cuartos. L medios menos L cuartos, dándonos L cuartos. Análogamente, para la porción de cadena que se encuentra sobre el plano inclinado, tenemos que el nivel de referencia pasa por aquí, con color verdecito, y esta es la longitud que ahora deseamos calcular. Si todo es L medios y la parte superior es L cuartos seno de teta, esta longitud en rojo sería L medios menos L cuartos seno de teta. Entonces, tipiemos en la calculadora ahora la energía potencial gravitatoria inicial, empezando por la energía potencial gravitatoria del segmento de cadena que se encuentra en el plano inclinado. Tenemos la longitud de la cadena, que es igual a L medios L medios. Esa longitud, para tener la masa de esa longitud de cadena, la multiplicamos por nuestra densidad lineal, que es igual a U, la cual habíamos mencionado aquí arriba, U igual a M sobre L. Teniendo ahí la longitud con la densidad lineal, tenemos la masa. A esa masa la multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que vale g, y la altura respecto al nivel de referencia, que la habíamos calculado y puesto aquí en color rojito, que sería igual a L medios menos L cuartos. Y ese L cuartos estaba multiplicado por el seno del ángulo teta, al cual habíamos llamado 30 grados. Cerramos paréntesis. Y en esta línea hemos calculado la energía potencial gravitatoria del segmento de cadena que se encuentra en el plano inclinado. En la siguiente línea vamos a colocar la energía potencial gravitatoria de la sección de cadena que está colgando. Sería igual a la masa, la cual se obtiene multiplicando la densidad lineal multiplicando por la longitud de cadena que está sobrando, que en este caso es L medios. La longitud por la densidad lineal tenemos la masa, multiplicamos la gravedad, y ahora la distancia respecto al nivel de referencia, el cual habíamos dicho que es L cuartos, teniendo así la energía potencial gravitatoria del segmento de cadena colgando. Vamos a colocar aquí energía potencial gravitatoria. Y aquí también energía potencial gravitatoria de la cadena colgando. Entonces la energía mecánica inicial sería igual a la suma de estas dos energías. Esta de aquí más la energía de la sección de cadena que está colgando. 156.25. Entonces la energía mecánica inicial de la cadena, debido a su distancia respecto al nivel de referencia, es decir,
en virtud a la gravedad, debida a la gravedad, es igual a 156.25. Para el instante final, hemos elegido el nivel de referencia de tal manera que la cadena no tenga energía potencial gravitatoria, solamente cinética. Por lo tanto, ese valor de 156, vamos a colocarlo en azulito, energía potencial gravitatoria al inicio debería ser igual a la energía mecánica final de la cadena. La energía potencial gravitatoria con respecto al nivel de referencia en verde nos ha salido 156.25. Eso debería ser igual a al cambio en la energía mecánica de la cadena, del final respecto al inicio. Al final solo tiene energía cinética, es igual, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y nada más, ese sería el cambio en su energía mecánica, porque al final no tiene energía potencial gravitatoria porque intencionalmente hemos elegido el nivel de referencia a lo largo de su centro de gravedad. Por lo tanto, si tú puedes ver aquí, esta ecuación que he resaltado en azulito es exactamente la misma a la cual habíamos llegado haciendo el trabajo mecánico de una fuerza variable. Colocamos aquí en la calculadora para que lo veas. 156.25 debe ser igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Lo cual hemos tipiado aquí y se obtiene que la rapidez debería ser igual a 5.59, 5.6 metros por segundo. Verificando así que hemos encontrado el mismo valor de la rapidez tanto por el método de usar trabajo de una fuerza variable como por el método de conservación de la energía potencial gravitatoria con energía cinética. Este segundo método podría considerarse un tanto más útil porque no hemos utilizado cálculo diferencial ni cálculo integral. Simplemente hemos utilizado la idea de conservación de la energía mecánica. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias.